El siguiente ejemplo, para establecer el tercer caso en el cual se puede inducir una fuerza electromotriz inducida en una espira, este es la espira, de forma, en este caso, rectangular. Va a estar entonces sus extremos de la espira en contacto con unos anillos que se llaman colectores. Este es un anillo circular, ¿verdad? En contacto con el extremo izquierdo de la espira. Y aquí esta figura cúbica gris corresponde a un carbón para tomar la energía general. Y en el otro extremo del alambre está en contacto con otra espira, también así mismo, circular. Estas dos están separadas. Y aquí en contacto con otro carbón. Entonces, el mecanismo es que a esta espira se le introduce un trabajo dándole vuelta, haciéndola girar. Entonces, si se pone una espira a darle vuelta, vamos a suponer que en esta región hay una fuente externa de campo. Por ejemplo, aquí está un polo norte de un imán. Y en este otro lado derecho está otro imán, en la cual tiene el polo sur. Entonces tiene el polo norte de un imán y el polo sur de otro imán. Entonces, en este espacio hay un campo que va hacia la derecha. Eso es lo que muestra este vector. En toda esta región hay un campo magnético, supongamos, constante, ¿no? Uniforme, todo. Entonces, suponemos que el campo en toda esta región es uniforme y tiene esta dirección. En este caso, pasa tangente a como tal la espira, ¿no? Paralela al plano de la espira. Y perpendicular al plano de la espira, señalado con este vector A, el vector de área de la espira, que también es constante, el área, no cambia. Entonces, si a esta espira se la pone a rotar, entonces el ángulo que va a formar el vector de campo y el vector de área, ¿no?, va a variar, porque este vector, digamos, el marcador de color negro me indicaría el movimiento de la espira, ¿no? Entonces tendría la espira. Cuando el vector de área está así, significa que esta espira está así, y el vector de área es paralelo al campo. Cuando la espira se mueve, entonces también se mueve el vector de área. Entonces noten que el campo no se mueve, pero es el vector de área el que se mueve. Por lo tanto, el ángulo va a variar con el tiempo. Entonces, si a esto le llamo omega t, la tasa a la que está moviendo esta espira, esa es la velocidad angular. Entonces, este ángulo es omega por t. Por lo tanto, como el flujo es BA coseno de omega por t, entonces, dado que el B no cambia, el área no cambia, esta es la función que está variando con el tiempo. Entonces, este flujo cambia con el tiempo. Entonces, la primera derivada de esto, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a menos omega, la intensidad del campo, el área y el seno. Entonces, esa primera derivada del flujo, su negativo me da la fe inducida, ¿no?, que es lo que les había hablado, y donde la respuesta va a ser positiva, porque esto es, la derivada de esto es negativo, con el menos que tiene que precedido se hace positivo. Entonces queda la velocidad a la que está girándose la espira, el campo, el área, etc. ¿Qué sucede si yo tengo aquí no una, sino una bobina con n espiras? La fuerza electromotriz que recojo aquí, si aquí pusiera un voltímetro, leo entonces la diferencia potencial, el voltaje. Va a depender de qué? Del número de espiras. Tendría que agregar el factor n, el número de espiras, la velocidad angular, la intensidad del campo, el área y esta función. Lo que indica entonces que lo que voy a obtener como Fe no es una constante, sino un valor alterno. Entonces voy a tener una fuerza electromotriz alterna, un voltaje alterno. Entonces ahí tendré una función, si yo la graficara, como una función que está cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces si yo grafico la Fe inducida, esta función es del tipo n omega p a seno de omega t. Es una función periódica. Entonces, este es el valor máximo de la Fe, el pico, ¿no? Pero pasa por ceros negativos, vuelve a pasar positivo. Entonces, es una función alterna. A eso se llama un generador o alternador simple. Entonces, la función que usted ve aquí es la función de la función periódica seno.
que es la de la fe. Dado que la fe es el negativo de phi de t, entonces esta función de phi es una función desfasada en 90 grados. ¿De acuerdo? Por eso usted ve aquí este corrimiento, este desfase de 90 grados entre el flujo y la fuerza electromotriz. Lo que se ve acá arriba es la posición de la bobina, ¿no? En el momento en que está en la posición, la fe es máximo, el flujo es cero. Cuando va rotando la bobina, en este caso, por ejemplo, cuando está horizontal la bobina, la fe inducida es máxima, pero el flujo es cero. Porque estas líneas que están aquí muestran la dirección del marco. Entonces, aquí en esta posición el flujo es cero, aquí en esta posición el flujo es máximo. Aquí el flujo es máximo, pero negativo. Y así entonces usted va viendo que de acuerdo a cómo está la posición de la espina, dado que el ángulo que forma el campo y el área está variando, esta función que se genera es periódica, una función senoidal. Esta otra clase de generador, digamos, versión 2, generador 2, nos da una función del flujo, ¿sí ven? Que también es periódica. La función del flujo que es coseno, una función coseno. Pero ya la función de la fe no es la función periódica típica seno, que nos dio en el caso anterior, sino que llega a medio periodo, se repite nuevamente. Entonces aquí, este es su periodo de la onda inducida, de la fuerza electromotriz, producto de que en el generador se hace una corrección. Ya no hay los dos anillos que se tenían como colectores, sino hay solo un colector. Recuerdan en la figura anterior, ahora hay solo un colector. Pero este colector ya no es continuo, sino que está partido en dos partes. Entonces, en un extremo con el carbón recoge lo que ocurre en media vuelta y el otro en la otra media vuelta. Entonces, cuando se da media vuelta, ocurre esto. Y en la otra media vuelta van a tener la misma polaridad. Entonces, no le da chance a que bajen a los valores negativos. Entonces, este tipo de configuración físicamente del colector partido en dos partes, o sea, de 360 a 180 recorre un carbón. Entonces, esto se llama rectificador de media onda. Eso se llama un generador rectificador. Entonces, ya lo que se tiene como fe no son valores negativos, sino que se tiene valores polarizados, una corriente continua, ¿no? Se puede ya mejorar esto, ¿no? O sea, no es un buen generador de corriente continua, pero esa es la idea de poder mejorar. Porque para tener un generador de corriente continua, o sea, un voltaje DC, la onda debe ser casi horizontal. Entonces, lo que se puede lograr, en vez de tener esto así, es poder mejorar las rectificaciones y tener de esto que es así a algo que puede ser casi así. Y eso se puede conseguir mientras la rectificación sea la mayor posible. Entonces, para hacer esa rectificación mucho más continua, va a haber algo que no se puede eliminar nunca, ¿no? Es un voltaje que existe allí llamado rizado. Eso es lo típico, no existen todas fuentes, las que ustedes utilizan en el laboratorio. Sacan voltaje, pero no es. Esto es para una pila con energía química, la de color negro. Pero la que ustedes tienen utilizando energía eléctrica es esta. Pero claro, ya se aproxima casi a ser una corriente de seguro. Casi digo porque tiene un alterno. Pero ya no tiene valores negativos. Entonces ya esto es una fuente de corriente continua, con un voltaje deslizado que dependerá de la calidad de la batería, de la fuente de C. Entonces, si aumentamos las rectificaciones aquí, mejora el generador.
Bueno, esta figura es el rectificador de media onda, ¿no?, que les había hablado. Esta era para un generador de corriente alterna, el que les puse primero. El primer generador, el segundo generador, solo que aquí incorporaba también el valor del número de espiras que tiene, ¿no? Y el que les estaba mencionando no aparece aquí. Pero ese, me toca dibujar, ese colector para producir esto tiene la espira, ¿no? Aquí está la espira. Entonces aquí está el colector. Esto se llama colector. Entonces en el colector, en vez de tener, el primero que les mostré tenía una, en el segundo que les mostré tenía dos particiones, y este va a tener n particiones. Mientras más particiones existan, más rectificaciones hace. Entonces cuando uno ve ese tipo de generadores de corriente continua, este colector tiene múltiples particiones. Si tiene oportunidad de ver en el laboratorio uno de estos generadores de corriente continua, va a contar aquí, ¿no?, por los anillos que están partidos, son cobre, 12, 24. Mientras más particiones, mayor sería el número de rectificación y por tanto casi se mejoraría a una señal continua, ¿ya? Entonces eso es lo que se hace allí.